¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos todos a la primera sesión clínica de residentes del Colegio Mexicano de Radiología Intervencionista y Terapia Endovascular. Vamos a empezar esta serie de reuniones dando paso también a la participación de los residentes que están en las diferentes sedes de las escuelas de intervencionismo actualmente en México, y tenemos hoy el gusto de que nos acompañe como primera sede el Hospital Central Militar. Es para mí un honor presentar a uno de mis maestros, el doctor Salvador Amezquita Pérez. Él es médico radiólogo intervencionista, médico militar, egresado de la Escuela Médico Militar, de la Médico Militar de Graduados y del Hospital Central Militar, y actualmente es jefe del área de radiología e imagen del Hospital Central Militar. Vamos a empezar cada una de estas sesiones con una breve reseña de la sede para que podamos ir conociendo un poquito sobre qué se hace en cada una de las sedes, cuál es un poquito sus instalaciones, su equipo, un poco de su plan también de estudios para que podamos conocer un poco más las opciones que tenemos ahorita actualmente en México. Entonces empezaremos con una breve reseña por parte del doctor Amezquita, quien posteriormente nos presentará a sus alumnos, los cuales harán una dinámica de presentación de casos interesantes que han tenido en su servicio, y al final esperemos contar con las preguntas y la participación del auditorio con mucho gusto. Entonces, adelante, doctor. Ok, Le dejo la buenas palabra. noches. Quiero agradecer al Comité de Enseñanza del colegio la oportunidad que nos da al Hospital Central Militar de iniciar con esta serie de presentaciones de residentes de radiología intervencionista. Vamos a iniciar un servidor con una pequeña reseña de nuestra sede. El Hospital Central Militar ha sido formador de radiólogos intervencionistas, no solo militares, sino también médicos civiles y extranjeros. De manera tradicional, desde el maestro Reginaldo Alcántara Peraza, que todos ustedes conocen, se llevaba a cabo un esquema tutelar con un año de duración, durante el cual los médicos que se formaban aquí en nuestro hospital adquirían los conocimientos y destrezas necesarios para poder ejercer la radiología intervencionista. Bajo este esquema, en nuestro medio se formaron mis maestros, el doctor Martín Alberto Porras, el doctor Juan Antonio Pérez Rodríguez, el doctor Sánchez Villanueva y el doctor César Manuel López Hernández. Actualmente, y gracias a las gestiones realizadas por el doctor Martín Alberto Porras, quien me antecedió en la jefatura del área de radiología e imagen de nuestro hospital, y a la técnico radiólogo Eloísa Escudero, quien actualmente funge como jefa de técnicos de nuestro servicio, hicieron las gestiones ante nuestras autoridades y logramos por fin materializar de manera formal nuestro curso ante la Escuela Militar de Graduados de Sanidad. Actualmente la duración del curso es de 2 años, está avalada por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, y contamos en nuestra planilla con 4 médicos adscritos, un servidor que encabeza el curso, el doctor Juan Manuel Torres Montoya, quien es el coordinador del curso y es adscrito, y nuestras 2 primeras graduadas de este curso, la doctora Nubia Martínez y la doctora Nereida Jiménez, que como les repito son las 2 primeras graduadas de este curso. Actualmente contamos con 4 residentes, 2 residentes en primer año, 2 residentes en segundo año, y un poquito de nuestra casuística. Nuestro promedio de procedimientos son aproximadamente 200 procedimientos mensuales, en los cuales abarcamos tanto áreas vascular, no vascular y neurointervención. Nuestros residentes tienen participación en el 100% de los procedimientos, desde la recepción y valoración integral de todas las interconsultas, la realización de los procedimientos como ayudantes y como primeros operadores, y el seguimiento postprocedimiento de todos los estudios que se realizan con un pase de visita que realizan diariamente. Todo este procedimiento también lo llevan a cabo en los procedimientos de urgencias, ya que siempre tenemos a un residente disponible las 24 horas del día. Todo esto siempre e invariablemente bajo la supervisión directa de un médico adscrito. El perfil de ingreso, sí, de nuestra sede continúa
recibiendo médicos militares, médicos civiles, extranjeros y personal civil. En estos 3 años que lleva el curso, desafortunadamente los médicos civiles que han intentado entrar a nuestro curso, pues no han acreditado el examen de ingreso. Sin embargo, para este año tengo una vacante para un médico civil, para que esperemos que este año sí se materialicen. Les quiero comentar también que anteriormente todas las residencias médicas para médicos civiles en nuestro hospital no contaban con la aportación económica de la beca que tienen en otras instituciones. Quiero comentarles que ya nuestras autoridades han autorizado y ya el médico civil que entre a hacer el curso con nosotros, pues va a tener ese apoyo económico similar al que reciben en otras instituciones. Vamos a dar paso a las presentaciones. Vamos a exponerles 3 casos clínicos a cargo de mis residentes. Sí, y mis residentes R2 se encargarán de la parte de imagen, de la parte de la presentación clínica, y mis residentes de primer año van a hacer las revisiones bibliográficas. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy la doctora Claudia de segundo año. Estos casos van a ser presentados por su servidora y por la doctora Alba, que ahorita va a dar la revisión. Nuestro primer caso, bueno, nuestro primer paciente es una paciente femenino de 65 años de edad. Entre sus antecedentes de importancia, todos se encuentran negados. El padecimiento actual fue dolor abdominal inespecífico de 1 año de evolución, pero lo relevante es que inicia con pérdida de peso de 6 kilogramos aproximadamente en un tiempo de 6 meses. Entre los estudios de importancia se le realiza, es abordada en su escalón sanitario, se manda a nuestro hospital de tercer nivel, que es el Hospital Central Militar, y se realiza un estudio de panendocolonoscopía, donde pues lo más relevante es una gastropatía congestiva reticular severa y gastropatía nodular de cuerpo y antro. Bueno, se le realiza un estudio de imagen en donde encontramos aquí vemos, este es un video en lo que es un estudio de imagen de tomografía de una fase venosa en cortes axiales, donde lo más relevante es que encontramos una lesión retroperitoneal, que como ya vimos, ¿lo podemos volver a repetir? Y como ya vimos, bueno, primero se observan 2 lesiones hipodensas en el parénquima hepático. La lesión retroperitoneal se observa que se encuentra infiltrando lo que es la vena cava. También está tomada la vena renal. Lo volvemos a repetir para que veamos con exactitud a dónde infiltra y qué parte está tomada. Y bueno, la lesión se observa que es una lesión heterogénea con áreas de necrosis en su interior. En la siguiente diapositiva lo que vamos a presentar son 2 imágenes estáticas para poder observar o tener una visión más exacta de la lesión, las áreas que infiltran, que ya mencioné previamente, así como la extensión, ¿no? Tanto de forma cefálica, caudal, anteroposterior y transversa. Entonces, esta es la lesión por la cual nuestra paciente es presentada a nuestro servicio y nos solicitan un estudio, una toma de biopsia para poder determinar y establecer un diagnóstico y un tratamiento definitivo. Bueno, nuestra paciente es valorada al llegar al servicio por estudio de ultrasonido
donde se realiza un abordaje en decúbito supino, se revisa a la paciente, donde encontramos una lesión muy similar a la que observamos en el estudio de imagen, una lesión de forma redondeada, sólida, con áreas anecoicas en su interior que corresponden a la necrosis. Vemos en esta imagen cómo desplaza y cómo infiltra la vena cava. En la siguiente imagen vemos es la planeación de cómo vamos a hacer nosotros nuestro abordaje, cómo vamos a funcionar. Aquí realizamos una medición y la determinación es utilizar una aguja Truput de 18 Gauss por 20 centímetros y realizar un abordaje transhepático. En la siguiente imagen es ya demostrando lo que es nuestra aguja en el interior de la lesión para poder realizar la toma de la biopsia. La siguiente imagen son después de que se realiza la toma de la biopsia y se toman de 8 a 10 cilindros, se realiza compresión durante un tiempo aproximado de 10 minutos y se realiza un control postprocedimiento donde observamos que la lesión no haya sitios de sangrado, que es nuestra primera imagen, y la imagen de al lado, pues se realiza un rastreo ecográfico de forma para revisar y valorar lo que son los espacios, ¿no? En este caso valoramos el espacio de Morrison para estar seguros que no haya líquido libre y se da por terminado el procedimiento. El reporte de la biopsia de esta paciente pues fue de un leiomiosarcoma. Esta es nuestra primera paciente. El siguiente caso, nuestra paciente número 2 es una paciente igual femenina de 54 años de edad. Diagnósticos heredofamiliares están negados entre los de personales patológicos de importancia, es hipertensa y diabética, hipertensa de 23 años de diagnóstico y diabética de 2 meses de evolución. El padecimiento actual pues, es pérdida de peso en su escalón sanitario, también se le realiza un estudio de tomografía donde le realizan el diagnóstico de tumor en cabeza de páncreas. Al llegar a nuestro hospital se realiza un estudio de imagen de tomografía e igual es un estudio de imagen de tomografía en fase venosa, donde podemos observar desde el interior de lo que es la aurícula una imagen hipodensa que corresponde a un trombo intraauricular. Vemos el parénquima hepático con defectos de reperfusión y también encontramos una lesión muy similar a nuestra primera paciente de forma bilobulada, heterogénea, con áreas hipodensas en su interior que corresponden a áreas de necrosis. Vemos cómo infiltra igual a la vena cava y está tomada la vena renal y la glándula suprarrenal. Lo importante también en esta paciente es que tiene ascitis. La siguiente diapositiva, pues son imágenes igual estáticas representativas de lo que es la lesión. En la primera imagen es un corte axial donde vemos la lesión, cómo se extiende y cómo infiltra las áreas que ya les mencioné previamente. Y en la reconstrucción coronal estamos viendo cómo se extiende de forma cefálica caudal, cómo llega hasta casi la bifurcación, o más bien llega a la bifurcación de las venas ilíacas. Y bueno, aquí una disculpa, para el estudio de la toma de la biopsia que nos pidieron, no encontramos una imagen representativa donde estuviera adecuadamente la aguja, pero bueno, esta fue la valoración por ultrasonido, que es una imagen donde podemos observar, este es el riñón en un corte transverso, esta es la lesión y esta es la sombra sonográfica que nos da lo que es el cuerpo vertebral. Se realiza un abordaje paravertebral. Lo que se decide por el grado importante de ascitis que tenía esta paciente, se coloca a la paciente en decúbito prono y se realiza un abordaje paravertebral. La línea que vemos aquí nos indica cómo fue el sitio de punción, que nuestra aguja entró entre lo que es la apófisis transversa del cuerpo vertebral y el riñón. Este corte de tomografía es al mismo nivel, para que tengamos una idea, ya que por estudio de ultrasonido no se ve adecuadamente. Y esta fue la forma de cómo entró nuestra aguja. Igual, el mismo material, se utilizó una aguja Truput de 18 Gauss por 20 centímetros. Se obtuvieron cilindros o muestras del área más sólida y
al terminar el procedimiento se realiza compresión por 10 minutos y se realiza un control postprocedimiento para valorar que no haya líquido libre. En este caso, pues la citis era una contraindicación importante de la paciente. ¿Por qué? Porque tenemos más, pues más riesgo de sangrado. También el resultado de esta biopsia, el resultado de patología, pues fue un leiomiosarcoma. Y bueno, lo que queremos demostrar, bueno, no demostrar, lo que queremos enfatizar más bien en estos dos casos es que son dos casos que se realizaron el abordaje por estudio de ultrasonido, por guía ecosonográfica, lo cual pues el objetivo de este curso que se quiere es incrementar la habilidad por medio del estudio de ultrasonido y tomar las biopsias que no se realizaron por estudio de tomografía, ya que pues los dos casos se presentaron, o estos dos casos se realizaron en el tiempo que la pandemia estaba en su mayor auge, y que pues el servicio o el departamento de tomografía pues era exclusivamente casi para las tomografías COVID, ¿no? Entonces, el abordaje fue por ultrasonido y eso es lo relevante de nuestros dos casos, y a continuación pues sería la presentación bibliográfica. Buenas noches, soy la doctora Alba Bocanegra Canadúcico, residente de primer año de Radiología Intervencionista. Vamos a dar paso a la revisión bibliográfica de este tema, que es leiomiosarcoma retroperitoneal. El leiomiosarcoma retroperitoneal es la segunda neoplasia que afecta el retroperitoneo, consistiendo alrededor del 12 al 69% de todas las patologías retroperitoneales. En promedio, la mayor parte de los pacientes son asintomáticos. Algunos de ellos llegan a presentar un poco de dolor, que es lo que hace que se inicie todo el estudio de estos pacientes. La presentación típica es una tumoración de gran volumen con necrosis y raras veces se observan calcificaciones intratumorales. El promedio de edad es entre los 54 y los 65 años de edad. Mayormente afecta a las mujeres en una proporción 5:1, y esto es predominantemente en el tipo intravascular. Tenemos que se dividen principalmente en tres tipos, que son los extravasculares, los mixtos y los intravasculares. Intravasculares, muy frecuentemente, si no es que casi todos los casos, presentan invasión de la vena cava inferior. En el 38% de estos casos presentan un componente intraluminal, abordando en tres segmentos, que es el superior, el medio y el inferior, y de acuerdo a esto son los síntomas que pueden presentar los pacientes, como es en el caso del superior, un síndrome de Budd-Chiari, en el medio, alteraciones renales como insuficiencia renal o hidronefrosis severa, y en el tercio inferior, principalmente el edema en miembros inferiores. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, este es un tumor retroperitoneal de componente principalmente de tejidos blandos con áreas de necrosis, que en algunos casos puede ser hemorragia o zonas quísticas. El tamaño promedio es de 11 centímetros cuando no hay un involucro vascular y de 10 centímetros aproximadamente cuando hay un involucro vascular. Usualmente están localizados en el espacio perirrenal o postrenal. Como habíamos mencionado antes, tenemos patrones de crecimiento, que es el extravascular, el mixto y el intravascular. Como podemos ver en la diapositiva, el extravascular es el más común, siendo el intravascular el menos frecuente, con un 5%. El diagnóstico definitivo se hace a través de una biopsia y pues por el tamaño y la localización de la lesión, principalmente se utilizan las biopsias percutáneas. Por imagen en ultrasonido y en tomografía se van a ver un tumor lobulado, heterogéneo, por espacios quísticos que sugieren hemorragia o necrosis.
de tejidos, una consistencia de tejidos blandos que pueden ser iso o hiper al hígado. Generalmente tienen vascularidad por el crecimiento intravascular. Hay generalmente vascularidad colateral hasta en un 61%, y la invasión local es muy frecuente, predominantemente es al riñón, a la glándula adrenal, al hígado, al páncreas, el estómago y la médula espinal, siendo un diagnóstico difícil, ya que son lesiones de gran volumen que tienen infiltración a varias lesiones, a varias estructuras adyacentes, y que eso hace difícil que podamos determinar cuál es el primario. Generalmente en las de crecimiento intravascular lo que podemos observar es un trombo tumoral. Lo importante para el diagnóstico con este tipo de estudios de imagen es la estadificación, que se basa principalmente en el TNM, que como sabemos, la T de tumor, N de ganglios y M de metástasis. A grandes rasgos, el tamaño es de menos de 5 centímetros, de 5 a 10, de 10 a 15 y más de 15 centímetros. La N si hay o no hay ganglios locorregionales, y la M si hay metástasis. ¿Cómo hacer el diagnóstico diferencial? Como sabemos, no es el único tumor en retroperitoneo, y el principal es el diagnóstico diferencial con el linfoma. ¿Cuáles son las características del linfoma? Bueno, pues el linfoma tiene márgenes bien definidos, generalmente no se presentan necrosis o calcificaciones, el realce tiende a ser homogéneo y no hay infiltración vascular. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, tenemos un ejemplo de un linfoma. Podemos ver las lesiones que son retroperitoneales, generalmente son múltiples nódulos que realzan de forma homogénea y que causan generalmente un síndrome compresivo. O como en este caso el liposarcoma, aquí la clave es el componente de tejidos grasos que tiene en su interior. El tratamiento, pronóstico y seguimiento dependerá siempre de la resección quirúrgica, con el objetivo de dejar márgenes negativos. Esto va a ser un factor positivo, un factor pronóstico predictivo importantísimo. Como es un tumor raro, pues la quimioterapia y la radioterapia son poco estudiadas, pero cuando se llegan a dar, el objetivo es disminuir el volumen tumoral. La recurrencia a 5 años es alta, de 55 al 78%, y normalmente es locorregional, no metastásica. El seguimiento se recomienda cada 3 a 6 meses por 2 a 3 años con tomografía o resonancia, dependiendo de la función renal, y cada 6 meses los siguientes 2 años con tomografía. Bueno, les agradezco mucho su atención. Continuamos con el siguiente caso. Gracias. Buenas noches. Soy el doctor Raúl Gámez, residente de segundo año de radiología intervencionista. Mi compañera y yo, la doctora Jazmín Millán, daremos el siguiente caso, nuestro tercer caso clínico. Vamos a empezar con el padecimiento actual. Es una paciente de 73 años, sexo femenino, quien cuenta con antecedente de cirrosis hepática y a quien se le hace el diagnóstico por imagen de un hepatocarcinoma, por lo cual solicitan una quimioembolización selectiva de la lesión tumoral. A continuación vamos a ver imágenes axiales de la tomografía donde se hace el diagnóstico, en donde podemos observar en 3 fases, la fase simple, arterial y venosa, observar cómo ahí se encuentra una lesión nodular que deforma los contornos del lóbulo hepático izquierdo, que en la fase simple es discretamente hipodensa al resto del parénquima hepático, en la fase arterial presenta un realce ávido, y en la fase venosa pues observamos un lavado temprano de la lesión. Esto pues son hallazgos que corresponden con el diagnóstico de bio, que es un hepatocarcinoma. Por tal motivo solicitan una embolización selectiva, se hace un abordaje arterial a través de la arteria femoral común derecha, y vamos a pasar imágenes de la arteriografía. Aquí estamos con un catéter Cobra
tratando de ingresar al tronco celíaco, haciendo unos disparos. Sin embargo, observamos que hay limitación para tratar de abocar e ingresar al tronco celíaco, secundario a una estenosis focal a nivel del ostium. Este hallazgo se correlaciona con los hallazgos tomográficos, en donde observamos unas calcificaciones a nivel del ostium que condicionan esta estenosis y esta dificultad para ingresar al tronco celíaco. Aquí tenemos diversas imágenes en las cuales se intentan durante el procedimiento abocarnos por diferentes métodos, tratando de abocar el catéter al tronco celíaco. Sin embargo, estos intentos pues no son fructíferos. Incluso cambiamos de catéter a un catéter curva sinus para tratar de ingresar. Sin embargo, no podemos. Y durante el procedimiento, a través de la radiografía que hacemos diagnóstica, pues identificamos un hallazgo importante, un hallazgo relevante, que es la presencia precisamente de esta comunicación arterial, probablemente secundaria a la cronicidad de la estenosis condicionada por las calcificaciones a nivel del ostium. Pues lo que estamos observando es precisamente que como rama de la arteria mesentérica superior encontramos la arteria pancreatoduodenal inferior, que comunica con la pancreatoduodenal superior, posteriormente a la gastroduodenal, y finalmente da comunicación a la arteria hepática común. De tal manera que identificando esta circulación que se observa prominente como un flujo complementario o colateral por la estenosis del tronco celíaco, pues se intenta abordar estas ramas para intentar abocarnos y tratar de ingresar de manera retrógrada a la arteria hepática común y poder alcanzar nuestro objetivo de embolizar la lesión tumoral. En esta imagen estamos observando cómo ya tenemos abocado nuestro catéter diagnóstico a nivel de la arteria mesentérica superior y empezamos a avanzar un microcatéter para lograr identificar y el trayecto a seguir y tratar de abordar la arteria hepática común. Desafortunadamente, la emoción del procedimiento nos ganó y no tenemos imágenes representativas como tal, pero lo que se logra hacer es avanzar un microcatéter y una microguía a través de esta comunicación arterial, logrando abordar la arteria hepática común y de manera retrógrada introducir la microguía a través del ostium estenosado por las calcificaciones. De manera retrógrada y posteriormente con una asa de Snare se logra recuperar esta guía y por el mismo sitio de abordaje bajar esta guía de intercambio 014. Aquí tenemos las imágenes durante el procedimiento. Vemos cómo tenemos ambos extremos de la guía de intercambio en el mismo introductor por el que se ingresa, dando una vuelta de manera retrógrada desde la arteria mesentérica superior, ingresando al tronco celíaco y nuevamente a la aorta abdominal. Ya teniendo estas guías, ambos extremos, pues por el extremo, puede decirse distal o retrógrado, ya se ingresa un catéter Cobra para poder abocarlo ya de manera directa hacia el tronco celíaco y posteriormente se logra ingresar un microcatéter de manera supraselectiva al tumor, como vemos en estas imágenes, para finalmente lograr la quimioembolización de la lesión tumoral. Este caso pues es interesante debido a que la complicación de abordar de manera rutinaria o normal como el tronco celíaco nos dio la oportunidad de buscar una alternativa con una circulación colateral para poder ingresar de manera retrógrada. Y esto fue lo interesante de este caso. A continuación mi compañera Jazmín Millán va a dar la revisión del tema. Buenas noches, yo soy la doctora Jazmín Millán, soy residente de primer año del curso de intervención en el Hospital Central Militar. Y bueno, efectivamente, pues vamos a hacer la revisión de este bonito caso enfocados en la anatomía. Yo creo que el éxito de este caso fue precisamente pues la cuestión anatómica y es por eso que hemos querido enfocar esta revisión en la importancia que tiene la anatomía en la práctica de nosotros los radiólogos intervencionistas. Sabemos que la anatomía es muy amplia, es por eso que pues nada más nos vamos a enfatizar en lo que es la aorta abdominal y la terapia endovascular.
Ya. Sí. Bueno, en nuestro servicio en el Hospital Central Militar nos damos a la tarea de analizar a cada paciente que recibimos. Una vez que nos han solicitado un procedimiento intervencionista, el equipo de residentes elaboramos un pequeño resumen que comprende los antecedentes más importantes del paciente, sus estudios de laboratorio que pudieran ser de interés para el procedimiento y los estudios de imagen. Este análisis de la imagen no solamente es para valorar la patología que estamos observando, sino también para verificar aspectos anatómicos muy puntuales que nos ayuden en la planeación del procedimiento. En lo que se refiere a los procedimientos endovasculares, pues vamos a valorar lo siguiente. Vamos a valorar la forma y el trayecto de las arterias, por ejemplo, cuando vamos a estudiar una aorta. No está pasando. Ok. Cuando vamos a valorar una aorta, pues podemos encontrarnos con una aorta más o menos recta, más o menos céntrica, que no, aparentemente no tenga ninguna enfermedad, o podemos encontrarnos con una aorta enferma, que tenga placas de ateroma, que tenga zonas de estenosis, que esté dólica, etc. Hay que valorar también el nivel del origen, de los ostium, de las arterias principales, con el objetivo de navegar con el catéter de forma dirigida al momento de intentar canular una arteria en específico. Por ejemplo, si tenemos la intención de llegar a la arteria hepática, pues podemos analizar en la tomografía del paciente el origen del tronco celíaco, que ya sabemos que pues, por lo usual va a encontrarse a nivel del borde superior del L1. Sin embargo, pues pudiéramos enfrentarnos con un tronco celíaco más alto o más bajo. Es importante también tener conocimiento de las ramas principales de las arterias, ya que una vez que realizamos una adquisición con contraste, pues es importante que sepamos lo que estamos viendo. Y también sumamente importante, pues conocer las variantes anatómicas de los pacientes, como en el caso de la imagen, que la arteria hepática pues nace de la arteria mesentérica superior. También es importante saber el territorio de irrigación y que con esto podamos tomar decisiones terapéuticas, por ejemplo, que sí y que no podemos embolizar. Como en la imagen, si abordamos de forma supraselectiva un tumor hepático y su arteria nutricia, la zona que sufrirá isquemia será muy limitada, o como en la imagen de la derecha, cuando tenemos sangrados gástricos que dependen de la arteria gastroduodenal, podemos embolizarla. Aún sabiendo que la arteria gastroduodenal irriga parte del páncreas, pues tenemos el conocimiento que el páncreas también recibe irrigación por otros circuitos arteriales. Y bueno, finalmente conocer estos circuitos anastomóticos, que en el caso del paciente que les presentamos, pues fue el éxito del procedimiento endovascular. Ahora, para conocer la anatomía particular de cada paciente, pues primero tenemos que conocer la anatomía general, y para este caso clínico, pues tenemos que saber de la aorta abdominal. Sabemos que la aorta abdominal pues, es la arteria más importante del organismo por su extensión y sus múltiples ramas. Concretamente, la aorta abdominal inicia por debajo del diafragma y se va a componer de ramas parietales y de ramas viscerales. Las ramas parietales pues, van a ser las arterias lumbares y las arterias frénicas, y de las ramas viscerales pues vamos a tener tres arterias impares que son centrales y que van a ser el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior, y cuatro ramas pares que van a ser las arterias renales y las arterias gonadales. Como el centro de esta plática son los circuitos anastomóticos arteriales, pues vamos a profundizar en las arterias impares. La primera de ellas pues es el tronco celíaco, que nace a nivel del borde superior de L1. Por lo general tiene tres ramas principales, pues la arteria hepática común, la gástrica izquierda y la esplénica. La segunda arteria es la arteria mesentérica superior, que nace 2 centímetros por debajo del tronco celíaco a nivel del borde inferior de L1, y va a dar la arteria pancreático duodenal inferior, arterias yeyunales e iliales, va a dar la arteria cólica derecha, cólica media e iliocólica. Y finalmente, pues la arteria mesentérica inferior, que van a ser a nivel del L3 y va a tener dos ramas principales, la arteria cólica izquierda y la rectal superior. Las similitudes de estas arterias y sus conexiones tienen un origen embriológico. En el feto, la aorta dorsal. Listo.
En el feto, la aorta dorsal pues va a dar origen a las llamadas arterias vitelinas, que son las únicas arterias ventrales. Estas arterias vitelinas se van a asociar con el saco vitelino y con el intestino primitivo, y de ahí que estas arterias pues irrigan a todo el tracto gastrointestinal. Esta red de arterias primitivas, de arterias vitelinas, al final del embarazo solo van a quedar 3, que son precisamente estas 3 arterias. Y bueno, una vez que sepamos esto, que sepamos el origen común embriológico que tienen estas arterias, es que podemos entender el porqué de los circuitos anastomóticos. El primero de ellos, pues se va a dar del tronco celíaco a la arteria mesentérica superior, como en el caso de nuestro paciente. Se van a dar a través de las arterias pancreático-duodenales de la siguiente forma. Partimos del tronco celíaco, nos vamos hacia la arteria hepática propia, hacia la arteria gastroduodenal, de aquí a las arterias pancreático-duodenales superiores, que se van a anastomosar con las arterias pancreático-duodenales inferiores, y estas que a su vez provienen de la arteria mesentérica superior. Y el segundo circuito anastomótico que se va a dar es entre la arteria mesentérica superior y entre la arteria mesentérica inferior, a través del arco de Riolano y el arco de Drummond de la siguiente forma. Vamos a partir de la arteria mesentérica superior, a través de sus ramas cólica derecha y cólica media, se van a anastomosar con la rama cólica izquierda, y de forma central pues van a dar la arcada de Riolano, y de forma más externa pues van a dar la arcada de Drummond. Bueno, esta fue la revisión de este bonito caso, que quisimos resaltar sobre todo pues la anatomía, que fue fundamental para el éxito de nuestro procedimiento. A continuación pues vamos a iniciar con la sesión de preguntas. Si alguna persona del auditorio tiene alguna pregunta para mis residentes, adelante. Tenemos aquí al doctor Arturo García, que está felicitando a todo el equipo, primero que nada por el logro de los 2 años del curso, que la verdad se dice fácil, pero pues sabemos que requiere el esfuerzo de muchas personas para que esto pueda darse. También felicita por los casos, escribe un comentario consejo y nos pone: es muy importante documentar con imagen los casos. Cuando las cosas salen bien todo es positivo, pero cuando las cosas no salen tan bien o mal, siempre hay que tener un sustento de que se realizó lo planeado, ¿no? Hay una duda por parte del doctor, pero pues aquí entiendo, como comentaba el doctor, que había ganado la emoción. A veces, quiero o no, ya en la práctica, estando entre la urgencia, el que no se nos salga una guía y todo, pues ya a veces no grabamos imágenes, ¿no? En caso 2, pregunta el doctor si el hígado tenía infiltración o era una esteatosis geográfica. Si es así, ¿por qué no biopsiaron hígado ante la falta de recurso de tomografía? En el caso 2 de leiomesarcoma eran defectos de perfusión por la obstrucción de la cava, no era Y sí se mencionó en la plática que eran defectos de perfusión. Yo creo que ahí se pasó esa parte que comentaba, de hecho, el doctor, los niveles de oclusión, ¿no? Y ya, dependiendo de eso, ya la repercusión. Sí. Igual la doctora Nereida los manda felicitar por la presentación. El doctor Michael Prude, excelentes casos, gracias por compartir. Yo creo que muchas felicitaciones aquí. No sé si hay alguna duda sobre alguno de los casos. Me pareció que se tocaron varios puntos muy buenos sobre... Uno, la cuestión de biopsias en accesos que tal vez, como comentaba el doctor previamente, el doctor Amezquita, pues muchas veces tenemos la cultura de abordar retroperitoneo directamente con tomografía, ¿no? Y que ahorita más, principalmente, aparte el bajo uso promover el bajo uso de radiación, ahorita que los tomógrafos, pues debido a la pandemia, también están un poco menos accesibles. Yo creo que estas opciones de guía por ultrasonido que ellos nos comentan son muy buena opción para tener en mente en caso que cumplan con las reglas básicas, ¿no? De un trayecto seguro y accesible. El doctor Juan Antonio Pérez también aquí les extiende una felicitación. Obviamente que todo inicio tiene dificultades, a mí me parecen muy pocas para todo lo que se está avanzando. Esperemos sea el estímulo para continuar aprendiendo. Felicidades por los casos y éxitos.
el doctor Aulo comenta aquí efectivamente que la anatomía puede sorprendernos, la arteria hepática puede tener puentes con la arteria mesentérica y documentar estas variantes. No sé si quisiera extenderse un poquito más sobre esto, doctor. Me pareció muy importante, ¿no? La forma en que muy interesante la forma en que el organismo se va adaptando a este tipo de estenosis críticas y nos permite abrir otras puertas, ¿no? Sí, digo, la manera inicial que tratamos de abordar ese caso pues fue a través del tronco celíaco. Ya habíamos documentado esa importante placa que estaba en el ostium. Aún así tratamos de hacer un intento con con diferentes catéteres para abocarnos en el ostium y pasar un microcatéter con microguía, pero no pudimos. Sí, entonces cuando hicimos, previamente habíamos hecho el disparo diagnóstico en la mesentérica superior y habíamos visto ya esa recanalización por el circuito que daba, incluso el contraste llegaba hasta el vaso, ¿no? Perfectamente llegaba hasta el vaso desde la mesentérica superior. Entonces, si no pudimos entrar por la puerta de adelante, bueno, pues la idea fue tratar de entrar por la puerta de atrás y pues se pudo. Excelente. Como dice la doctora Yasmín, ¿no? Tener en mente todas estas opciones de caminos alternos, ¿no? Para ayudarnos en vez de verlo como una opción Sí, diferente. esto de tratar de entrar por la puerta de atrás en realidad ya fue, ahora sí que en los últimos intentos desesperados, o sea, lo inicial una vez que subimos por la pancreatodenal superior y que logramos llegar a la gastrodenal y de ahí llegar a la hepática, pues tratamos de entrar a la hepática propiamente dicha para por ahí subir a la arteria hepática izquierda. Sin embargo, esa vueltecita ahí del ángulo que hacía la gastrodenal con la hepática y solamente subiendo con el microcatéter y la microguía, pues hicimos un asa, tratamos de que esa guía pudiera dar esa vuelta, le hicimos curva a la guía, tratamos de subir por ahí y no se pudo, no pudimos, no teníamos sostén, no podíamos, no podíamos avanzar tampoco más allá el catéter que teníamos como diagnóstico, que en este caso era un Cobra. No lo podíamos subir más para allá, pues por también el diámetro de las arterias ya a ese nivel y pues toda la dolicidad que estaba presente. Entonces, pues ya el último intento, que bueno, pues vamos a ver, si no pudimos entrar por adelante, pues vamos a tratar de entrar por atrás y bueno, pasó la microguía, la recuperamos con el asa, hicimos el puente ese que vieron y bueno, ya teniendo todo el circuito cerrado, así que con esa microguía de intercambio, pues por ahí subimos un catéter Cobra, se abocó al ostium y a través de él pasamos un microcatéter que es el que vieron ustedes, que fue el que pudo llegar selectivamente hasta la arteria nutricia de ese tumor. Perfecto. Aquí Digo, es un caso así como anecdótico, bueno, pues esto no es lo habitual, pero pues fue una forma de resolver esta quimioembolización que necesitaba esta paciente, ¿no? Pues ya ahora sí que sobre el terreno, ¿no? Y cómo se fueron presentando las cosas. Sí, no, pero de todas formas creo que un muy buen ejercicio y moraleja aquí que de la relevancia de la anatomía, ¿no? Y de usarla a favor. Aquí, de hecho, responde una de las preguntas que nos hace el doctor Uriel Ríos, pues del manejo previo del ostium, pues igual, ¿no? Yo creo que aquí tenían un dicho muy bueno allá ustedes de el enemigo lo bueno es lo perfecto. Entonces, yo creo que hay que elegir las batallas y ver. Ya si veía esta placa con tanta calcificación y que está dando tanto problema, pues podía al contrario complicar más el caso, ¿no? Sí, digo, igual también la cosa aquí de ya no hacerle algo a ese, digo, se antoja que si ya habíamos pasado por ahí de una vez abrirlo, ¿no? A tratar de hacerle una plastía o algo ahí al ostium, pero como ustedes vieron, estaba compensado, o sea, la mesentérica superior irrigaba perfectamente hasta el vaso, entonces, ya eso ya estaba compensado, entonces, Exacto. Muy ¿qué tal bien. si por ahí no nos complicábamos con alguna migración de alguna placa o alguna cosa? Entonces, nos Exactamente. limitamos nada más a abocar un catéter diagnóstico al ostium, ya tendiendo la guía, dando toda la vuelta al circuito y nada más pasar con un microcatéter para poder llegar a hacer la quimioembolización como ustedes vieron en las imágenes. Muy bien, aquí muchas gracias a todos por la participación. Hay mucha participación en el chat. El doctor Aulo nos hace dos preguntas aquí. Si en el caso de las biopsias se utilizó sistema coaxial y también qué están utilizando en la quimioembolización del paciente que presentaron.
Nosotros siempre utilizamos una aguja coaxial para poder tomar varias muestras con un solo tracto, un solo trayecto. Como dijo la doctora Claudia, se usaba una aguja coaxial 18 Gauss por 20 centímetros en los dos casos. Okay. Y en cuanto a la pregunta del doctor, ¿cuál fue la segunda pregunta? La segunda era el material que utilizaban, que están Ah, utilizando ya. en la quimioembolia. Usamos lipiodol, micropartículas y doxorubicina. Ok, perfecto. La doctora Rocío Enríquez también aquí manda felicitaciones, igual haciendo énfasis en la importancia de la anatomía y las variantes como la de Michaels. Y aquí nos pone, sugiero, sea de lectura para tener más visión de estas alternativas. El doctor Abraham Verdugo también extiende sus felicidades por la sesión. La doctora Ana del Carmen, gracias por compartir. Doctora Alejandra Martínez, muchas gracias. Creo que muchas felicitaciones aquí por parte de todo el auditorio. No sé si hay alguna otra duda o pregunta que exista. A mí aquí me quedó una pequeña duda. Normalmente, doctor, ¿cuántos cilindros están obteniendo ¿tienen un número estándar o depende también del tipo de tumor, de cómo vea la muestra? ¿Qué criterio usan ustedes? Realmente como veamos la muestra, y tratamos de ser generosos para que el patólogo no diga que no tuvo muestra suficiente. Realmente nosotros sí tenemos un abordaje seguro. En este caso, que había muchos focos de necrosis, por ejemplo, en los leiomyosarcomas, pues vemos la calidad de la muestra que estamos obteniendo, ¿no? Y tratamos, en este caso que usamos la guía sonográfica, bueno, tratamos de buscar las áreas que se ven más sólidas, que se ven menos hipoecoicas, para de ahí tomar, digo, incluso como tenemos la aguja coaxial, bueno, pues hacemos angulaciones en la camisa para obtener muestras de diferentes puntos de la lesión. Entonces, no tenemos un número estándar. Realmente, si tenemos, te digo, una vía segura y vemos que a través de la camisa de la aguja coaxial, pues no tenemos un sangrado importante y demás, pues somos un poquito generosos en ese sentido, ¿no? Siempre y cuando tengamos seguridad de tomar varias muestras. Cuando la cosa se pone difícil, bueno, pues tomamos 3, 4 y vamos para afuera, ¿no? Exactamente, yo creo que hay que valorar cada caso, ¿no? Y por eso siempre usamos usamos el Crefan y la coaxial, o sea, siempre usamos aguja coaxial para poder maniobrar de esa manera. Muy bien. La doctora Mariana Correa pregunta, ¿el acceso radial fue considerado? No, nosotros todavía no tenemos muy implementado el acceso radial. Nosotros, por escuela y por lo que estamos nosotros haciendo aquí, siempre usamos accesos femorales. Pero pues bueno, creo que es un área de oportunidad para que nosotros empecemos a usar los accesos radiales. Sí, excelente. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que es algo que ahorita estamos viendo cada vez más en los congresos, que está teniendo auge el querer dar más paso al acceso radial, pero pues sí es algo que yo creo que en México todavía por cuestión de materiales también y la longitud de catéteres y todo, pues es algo que tenemos y como dice el doctor, ir haciendo escuela en ese aspecto, ¿no? Sí. El doctor Iglesias manda saludos también, muchos saludos. El doctor Juan Antonio nos pregunta cuál es el seguimiento. El seguimiento que le damos a los pacientes. Sí, no sé Específicamente no sé si sea en cuanto al primer o postprocedimiento. casos, yo creo postprocedimiento. Ok, mis residentes pasan visita diario. El residente que está de guardia pasa visita todas las tardes a todos los procedimientos del día y aquellos pacientes que por algo les estamos dando seguimiento, no sé, los drenajes biliares, algún paciente que en especial que le tuvimos que dejar un introductor para hacer un segundo abordaje o un segundo tiempo al día siguiente, pues ellos están pendientes y le dan seguimiento todas las tardes con una visita post procedimiento y todos los pacientes que se les da seguimiento. Digo, la otra cosa muy importante que estamos priorizando aquí en el curso y que se les está inculcando a los residentes es la interacción con el médico tratante. Cada vez que recibimos una interconsulta y que nosotros vemos que a lo mejor la indicación no está correcta, que podemos ofrecer algún otro procedimiento, pues nosotros
directamente entramos en contacto con los médicos tratantes, ellos con los residentes, un servidor directamente con los médicos, y en manera conjunta llegamos al acuerdo, a un común acuerdo de qué le vamos a hacer a los pacientes, ¿sí? Esa escuela ya la tienen ellos muy, muy bien formada, y pues, es la manera en la que trabajamos. Digo, afortunadamente ahorita somos agraciados, tengo 4 residentes y la verdad nos da oportunidad de muchas cosas, ¿no? Como tener a alguien localizable a las 24 horas, atender las urgencias en el momento, pasar la visita, etcétera, ¿no? Entonces, y bueno, la casuística, ¿no? O sea, yo creo que 200 procedimientos mensuales, tanto vasculares, no vasculares y neurointervención, y darle seguimiento a esos 200 procedimientos, programar esos 2 procedimientos, hacerlos, pues yo creo que es una casuística muy importante, y pues redunda en la formación de ellos, ¿no? Yo creo que pues salen bien formados, ¿no? Con tanto trabajo que tenemos. Muy bien. Y siempre bajo la supervisión estricta de un escrito. Ellos no hacen nada solos. Siempre está un escrito atrás de ellos. También somos 4, entonces, pues también tenemos ahorita oportunidad. Bueno, pues sí, como comenta el doctor, no cada vez involucrarnos más en el manejo y seguimiento de los pacientes, sino nada más hacer el procedimiento, porque ahí también está, pues radica yo creo una buena parte del éxito, ¿no? En estar pegados y no sentirnos nada más como servicio interconsultante. Aquí igual siguen habiendo un poco más de comentarios. Yo creo que tenemos unos minutitos más porque empezamos un poco después. También dan un poco de seguimiento a lo del acceso radial y pues sí, lo comentan aquí, es una alternativa cuando no se tiene acceso femoral, y pues sí, el acceso, la ventaja que tendría principalmente es hacer un poco más ambulatorio y cómodo para el paciente en ese aspecto la recuperación, ¿no? Saludos de parte del doctor también Manuel Mendoza de Querétaro. Felicitaciones por la presentación, el doctor Miguel Ángel Carrillo Martínez. Importante fomentar el uso de ultrasonido, que de nuevo yo creo que vale mucho la pena hacer énfasis con esto, siempre que el ultrasonido sea una opción viable para la toma de muestra, ya sea en abdomen, retroperitoneo, tórax. Y pues igual, el doctor Arturo García, nuevamente felicitaciones. Sería muy bueno subir casos e imágenes a la página. Yo creo que igual esto puede ser una buena oportunidad, coincide aquí con el doctor Arturo, para empezar a nutrir la página con este tipo de casos. Parte del objetivo que teníamos con empezar a echar a andar este tipo de sesiones, la página y todo, es darnos a conocer entre nosotros mismos, ver qué estamos haciendo, qué sedes hay disponibles. Obviamente sabemos que abarca muchísimo la radiología intervencionista, que cada escuela tiene sus áreas fuertes, pero por la página también los invitamos a participar. Si gustan, a través del comité de enseñanza pueden mandarnos sus casos, los vamos a ir nutriendo en la página poco a poco, para que también la compartan con sus médicos especialistas en la zona, y que también puedan empezar a ver tanto los médicos como los pacientes de qué se trata nuestra subespecialidad y qué es lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, este es un pequeño pasito, yo espero, para que avancemos bastante. Nos comentan, la plática se va a subir para quien guste verla después, quien haya tenido un poquito de problemas al acceso inicial y que quiera verla de nuevo, se va a subir en la página. Muy bien. Bueno, no sé si no hay algún otro comentario, pues en lo personal igual, de nuevo, reitero las felicitaciones de todo el chat. Yo creo que un muy buen ejercicio inicial para estas sesiones. Un gusto ver que está ya tan avanzado y en marcha el programa, doctor. Y pues un gusto como siempre. Sí, bueno, de nuestra parte, pues agradecer al colegio, a la doctora Guadalupe Guerrero, al doctor Guillermo Elizondo, a ti, Lucy, a Eulo, por la invitación y por permitirnos ser nosotros los primeros, en dar inicio con esta serie de presentaciones. Yo creo que pues vamos a hacer un rolecito, ¿no? Y nos vamos a estar dando la vuelta por todas las sedes, ¿no? O sea, sí, claro, para empezar a conocer. conocer. Estaremos esperando cuándo nos toca la próxima. Claro que sí, con mucho gusto. Sí, muchas gracias a todos. Siguen saliendo felicitaciones por parte de todos. Bueno,
Entonces, que estén muy bien. Felicidades, doctor, a ustedes y sus residentes. Saludos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. No se han ido, aquí están. Desde tempranito organizándose, me consta. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente presentación. Hasta luego. Felicidades. Saludos. Gracias, Sí, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.